Componentes del sistema esquelético que intervienen en la respiración, como por ejemplo las costillas, ya que aparte de proteger a los pulmones del corazón, se elevan y descienden durante la respiración para ampliar o reducir la caja torácica. El esternón es el hueso central del tórax, donde se unen las costillas, y además ayuda a mantener la forma del pecho. La columna vertebral sostiene las costillas y da estabilidad al tórax. Las clavículas ayudan a mantener la posición del tórax y facilitan los movimientos de la parte superior del cuerpo. Y por último, los cartílagos costales, que permiten la expansión y la contracción del tórax al ser flexibles. Vías respiratorias superiores. Fosas nasales. Filtran, calientan y humedecen el aire inspirado. Cornetes nasales. Aumentan la superficie interna de la nariz para mejorar el calentamiento y filtrado del aire. Senos paranasales. Hacen más ligera la cabeza y ayudan a calentar y humidificar el aire. Faringe. Conduce el aire desde la cavidad nasal hacia la laringe. Laringe. Permite el paso del aire hacia la tráquea. Tráquea. Conduce el aire desde la laringe hasta los bronquios. Bronquios. Distribuyen el aire hacia cada pulmón y se ramifican en bronquios más pequeños dentro de los pulmones. Bronquiolos. Son las ramificaciones más finas de los bronquios y regulan el flujo de aire dentro de los pulmones. Alvéolos pulmonares. Son pequeños sacos donde ocurre el intercambio gaseoso, donde el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono sale de ella. Estructuras accesorias. Pulmones. Órganos principales donde se realiza el intercambio de gases. Diafragma. Músculo principal de la respiración. Y los músculos intercostales que ayudan al diafragma en el movimiento de la caja torácica durante la respiración. El aire entra por las fosas nasales o por la boca, pasa por la faringe, luego por la laringe y continúa por la tráquea. De ahí se dividen los bronquios derecho e izquierdo, que se ramifican en bronquiolos cada vez más pequeños hasta llegar en los alvéolos pulmonares, que son la unidad funcional básica del pulmón, donde se realiza el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono. Inspiración o inhalación. Es el proceso de entrada del aire a los pulmones. Aquí ocurre que el diafragma se contrae y desciende, aumentando el espacio en la cavidad torácica, y los músculos intercostales externos se contraen, levantando las costillas y expandiendo el tórax. Esta expansión disminuye la presión interna de los pulmones y hace que la presión pulmonar se vuelva menor que la atmosférica. Como el aire se mueve de una zona de mayor presión, o sea, del exterior, a una menor presión, o sea, del interior, el aire entra a los pulmones. Expiración o exhalación. Es el proceso de salida del aire de los pulmones. Aquí ocurre que el diafragma se relaja y sube hacia su posición original, y los músculos intercostales externos se relajan, haciendo que el tórax regrese a su tamaño ordinario. Esta reducción del volumen torácico aumenta la presión dentro de los pulmones, ahora siendo mayor que la atmosférica, y como consecuencia, el aire sale al exterior. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se produce en dos niveles, interno y externo. Intercambio externo en los pulmones. Inspiración. El aire entra en los pulmones a través de la tráquea y los bronquios. Difusión. El oxígeno del aire inspirado se difunde a través de la membrana alveolo capilar hacia la sangre. Unión a la hemoglobina. El oxígeno se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos. Transporte. La sangre oxigenada se transporta a los tejidos del cuerpo. Intercambio interno en los tejidos. Difusión. El oxígeno se difunde desde la sangre hacia los tejidos. Uso del oxígeno. Los tejidos se utilizan el oxígeno para producir energía ATP mediante la respiración celular. Producción de dióxido de carbono. La respiración celular produce dióxido de carbono como subproducto. Difusión. El dióxido de carbono se difunde desde los tejidos hacia la sangre. Transporte. La sangre en dióxido de carbono se transporta de regreso a los pulmones. Exhalación. El dióxido de carbono se elimina. El dióxido de carbono se elimina del cuerpo a través de la exhalación. En resumen, el intercambio de gases se produce en los niveles externo e interno. Externo, oxígeno entra a la sangre y el dióxido de carbono sale de la sangre a los pulmones. Interno, oxígeno se difunde hacia los tejidos y dióxido de carbono se produce y se difunde hacia la sangre de los tejidos. El transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre se produce de la siguiente manera.
Transporte de oxígeno. Unión a la hemoglobina. El oxígeno se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos. Formación de oxihemoglobina. La hemoglobina se convierte en oxihemoglobina cuando se une al oxígeno. Transporte. La oxihemoglobina se transporta en los tejidos del cuerpo a través de la circulación sanguínea. Liberación de oxígeno. La oxihemoglobina libera oxígeno en los tejidos donde se utiliza para producir energía. Transporte de dióxido de carbono. Difusión. El dióxido de carbono se difunde desde los tejidos hacia la sangre. Formación de bicarbonato. El dióxido de carbono reacciona con el agua en la sangre para formar bicarbonato y iones de hidrógeno. Transporte. El bicarbonato se transporta en la sangre hacia los pulmones. Conversión a dióxido de carbono. En los pulmones el bicarbonato se convierte nuevamente en dióxido de carbono y agua. Eliminación. El dióxido de carbono se elimina del cuerpo a través de la exhalación. Formas de transporte. Oxígeno principal unido a la hemoglobina en un 98% y disuelto en plasma en un 2%. Dióxido de carbono transportado como bicarbonato en 70%, unido a la hemoglobina de un 20% y disuelto en plasma en 10%. El transporte de gases es un proceso crucial para mantener la homeostasis y asegurar la entrega de dióxido y eliminación de dióxido de carbono en el cuerpo. El control de la respiración por el sistema nervioso es un proceso vital que regula la frecuencia y profundidad de la respiración para mantener el equilibrio del oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Primero empieza desde el centro respiratorio. El control principal se encuentra en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo y la protuberancia puente de Barolio. El bulbo raquídeo contiene dos grupos de neuronas, grupo respiratorio dorsal, control de la respiración envía impulsos al diafragma y a los músculos intercostales externos. Grupo respiratorio ventral actúa durante la respiración forzada. Protuberancia contiene el centro neumotáxico y el centro apenéustico, que ajustan el ritmo y la transición entre inspiración y expiración. Receptores que informan el cerebro. El sistema nervioso recibe información constante de receptores que detectan cambios en el cuerpo. Primero, quimorreceptores centrales. Están en el lóbulo del raquídeo y detectan el aumento del CO2 y la acidez en el líquido cerebroespinal. Si aumenta el CO2, se estimula la respiración para eliminarlo. Después, los quimorreceptores periféricos. Están en los cuerpos carotídeos y aróticos. Detectan bajo oxígeno, alto dióxido de carbono o bajo pH en la sangre y envían señales en el bulbo para aumentar la ventilación. Después, mecano y receptores pulmonares. En los pulmones y músculos respiratorios informan sobre la distensión pulmonar y el esfuerzo muscular. Por último, control voluntario e involuntario. El involuntario, mantenido por el bulbo y la protuberancia, incluso cuando dormimos, es automático y responde a las necesidades del cuerpo. El voluntario, controlado por la corteza cerebral, lo que permite la respiración, hablar, cantar, entre otras cosas más. Sin embargo, si el CO2 sube demasiado, el control involuntario retoma el mando para evitar daño. En resumen, aumenta el CO2 de la sangre, los quimorreceptores detectan el cambio, envían señales al bulbo raquídeo, el bulbo estimula los músculos respiratorios, se incrementa la respiración, se elimina más CO2 y entra más oxígeno y vuelve el equilibrio.